Hoy estoy con José Miguel Villarroya, es historiador, teólogo, periodista, redactor del diario AS. No sé si me dejo algo. Bueno, igual, tampoco pasa nada. Viviste y trabajaste en la RDA, ¿verdad? Sí, estuve viviendo en la RDA, sí, 4 años, bueno, casi 5, pero bueno, sí, desde el 86, finales del 86 hasta que desapareció la RDA en principios del 91. Esta entrevista está en el marco de una campaña que inicia la CGT por la reducción de la jornada laboral hacia las 30 horas en todos los centros de trabajo. Tenemos el antecedente de la huelga iniciada por CNT, la huelga de la canadiense en 1919, ya en el siglo pasado. Han pasado 100 años y sin embargo seguimos trabajando 8 horas diarias. Por poner el ejemplo de SEAT, aquí en los años 70 llegó a haber 27.000 empleados y producían alrededor de 150.000 vehículos al año, mientras que ahora pasamos de los 400.000 anuales y hay una plantilla que apenas supera los 14.000 empleados. El aumento de la productividad, gracias a la automatización de los procesos productivos, ha supuesto que cada vez se vaya destruyendo más empleo y, sin embargo, los trabajadores cada día tenemos que estar más formados, hay más competitividad por los puestos de trabajo y más precariedad. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Tú has sacado lo de la canadiense y yo te recordaría mucho más atrás los movimientos ludistas, ¿no? Cuando hubo obreros que protestaban por la introducción de la máquina de vapor o los telares en los gremios, ¿no? Porque eso también quitaba puestos de trabajo a la gente. Bueno, la mecanización, y ahora fíjate tú, con el tema de la inteligencia artificial, ¿cuántos puestos de trabajo va a eliminar? Porque tú has dicho, éramos 27.000, hacíamos 140.000 coches, creo que has dicho, ¿no? Ahora somos 14.000 y hacemos el doble de coches, o más, el triple, casi 400.000. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que hay partes de ese trabajo que se hacía manualmente o hacía un obrero, que ahora lo está haciendo una máquina, ¿no? O que una cadena de montaje, lo que sea, y por lo tanto el empresario necesita menos trabajadores para producir no lo mismo, sino mucho más. Bueno, yo lo que preveo es decir, yo creo que estamos en estos momentos en una fase de crisis, no de crisis del capitalismo. Hay gente que dice que el capitalismo está en crisis. Yo no creo que esté en crisis el capitalismo. Yo creo que, hay crisis capitalistas y, como decía Marx, cuando el capitalismo vaya alcanzando su más grado de expansión y de expresión, las crisis serán más sucesivas. Lo que hay es y en eso es lo que estamos ahora. Y además estamos en una crisis de transición del modelo productivo capitalista. Estábamos en un modelo productivo capitalista, quitando el capital financiero que te va por su lado, en un modelo productivo, digamos, donde la importancia todavía estaba en el sector secundario, es decir, industria y sector servicios, ¿no? Cada vez más el sector servicios y menos el sector industrial, y ahora estamos entrando en una fase nueva, que también todos estos temas geopolíticos van por ahí, que es un modo de producción donde el sector secundario y el sector industrial va a quedar arrinconado a la mínima expresión, y un sector servicios que va a ir de baja. Y esto va a aumentar, ¿por qué? Porque el que viene es el sector tecnológico. Es decir, en estos momentos la disputa es qué país lidera, ¿no?, todo este sector tecnológico que es ya presente, pero sobre todo el futuro. Entonces, aquí está el problema. Es decir, y el sector tecnológico, por la experiencia que tenemos ahora, y yo creo que esto no va a cambiar, es un sector que necesita muy poca gente para trabajar. Es decir, porque tú, si coges las industrias tecnológicas, tienen muy pocos trabajadores. Entonces, los señores, incluso en un piso, pueden montar una empresa y ahí hay 6-7 personas trabajando delante de un ordenador y va chutando. Luego, claro, esto luego hay que montar los aparatos, ¿no? Pero claro, también los aparatos, con todo el tema de la inteligencia artificial y demás, pues esto va a reducir los puestos de trabajo. Por lo tanto, la clase trabajadora va cada vez a peor. Es
decir, no ya solamente el hecho de las condiciones laborales, sino el hecho de acceder a un puesto laboral. Yo hace tiempo que vengo diciendo que hay gente joven que está estudiando ahora, desigual en la universidad o en un instituto, que no va a trabajar nunca. Y cuando digo no va a trabajar nunca, significa que nunca trabaje. Me refiero que nunca va a tener un trabajo o va a tener una posibilidad de tener un trabajo como mínimo con una continuidad. Es decir, va a mejor trabajar a un mes, luego trabajar a 3 meses, y irá tirando. Porque no, es decir, el sistema productivo que viene no va a producir puestos de trabajo suficientes para la gente y para la gente que son. Y de ahí, pues estos discursos, por un lado, de que sobra gente, ¿no? Esta gente que habla del decrecimiento que lleva asociado el tema de la despoblación, es decir, somos demasiados y hay que eliminar a la gente. Evidentemente no dicen así como lo estoy diciendo yo, porque sonaría a un discurso de Adolfo Hitler, pero es lo que pienso. Y por otro lado, pues están también estos discursos, hombre, que casualmente que lo diga gente, que no creo que sean muy bolcheviques o anarquistas o lo que tú quieras, como la señora Christine Lagarde o la señora del Fondo Monetario Internacional o el señor del Klaus Schwab del Foro Davos, que están hablando de las rentas mínimas garantizadas, que es una manera de tener a la gente pillada, si me permiten la expresión, por los huevines, porque así está cobrando una subvención que le permita ir tirando y además consumir algo, porque es evidente que si no se consume algo, el capitalismo, el sistema colapsa, y no proteste, porque siempre habrá el discurso del miedo, de decir, cuidado, porque si haces la revolución o montas un pollo, pues se te quitan las subvenciones y entonces vas a tener que comer de como puedes. Y esta es la realidad del futuro, que ya presente, porque ya hay mucha gente que está en esta situación, pero que va a ser mucho mayor, es decir, en el futuro. Y este es el panorama que hay para la clase trabajadora. Continuando con la contextualización histórica, el sindicalismo en este país ha tenido una trayectoria irregular, con diferentes etapas. Destacaría la aparición de UGT y PSOE a finales del siglo XIX, después la etapa del pistolerismo, el auge de CNT, luego vino la guerra, la dictadura y la clandestinidad, pues la aparición de comisiones obreras, ligado al PC. Pero hoy día, después de 40 años de democracia, este sindicalismo casi bipartidista, por decirlo de alguna manera, muy instaurado en las instituciones de la democracia burguesa, está desincentivando la afiliación a estos sindicatos. Quizás sean demasiado sistémicos. Bueno, es que el problema del sindicalismo ya no solamente español, sino europeo. Es verdad que lo que pasa es que en otros países, pues todavía, sobre todo en Francia y todavía en Alemania, pues es verdad que hay una afiliación más importante a los sindicatos. Pero el problema de los sindicatos es un problema que ya denunció Rosa Luxemburgo a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, cuando tú entras a formar parte del sistema y lo único que te preocupas es de mejoras puntuales de la clase trabajadora, que no está mal, es decir, no está mal, es decir, no hay que renunciar a conseguir por una mejora puntual de la clase trabajadora, pero consideras que ese es el fin y no un medio para alcanzar el fin, que es la destrucción del sistema capitalista, pues poco a poco te vas convirtiendo en una pieza más del sistema. Y, por lo tanto, lo único que haces es estar ahí. Y este es el problema que tiene el sindicalismo en España y en Europa. Es decir, no hay ningún sindicato que sea revolucionario. Es decir, simple y llanamente están al albur de conseguir mejoras para la clase trabajadora. Hoy en día yo creo que ni eso, y porque a renglón de que se consiga una mejora salarial por algún sitio, luego te viene el sistema y te lo quita por el otro. Pero bueno, de eso vamos tirando. Y es evidente que en España además hay un problema añadido, que no hay, por ejemplo, en Francia o en la República Federal Alemana. Son los casos que más conozco. Igual en otros países sí, pero bueno, no lo sé y por lo tanto no hablo del nivel de España. Que es que cuando tú vives de las subvenciones gubernamentales o sistémicas, poco puedes estar para protestar. Es decir, cuando tú no vives de la afiliación
de tus bases y por lo tanto sirves a tus bases. Si tú estás viviendo gracias a que el gobierno de turno te esté soltando una morterada para que puedas mantener tu estructura organizativa, pues esto tienes un problema. Y después hay otro problema añadido, que eso algunos me dirá ahora que esto es populismo, pero yo entiendo que un señor que está representando, una señora, no se enfade nadie, como sindicalista está representando a los trabajadores desde su puesto de secretario general, secretario de organización, lo que tú quieras dentro del sindicato, no puede estar cobrando más de lo que ganaría en su puesto de trabajo. Bueno, porque eso al final te convierte, pues directa y llanamente, hombre, yo no voy a decir aquello de la casta, porque esto si no me dirían que soy podemita, y yo más lejos de mi vida de ser podemita, pero bueno, es que Rosa Luxemburgo ya les llamaba casta, ¿no? Porque que en todas las cosas los de Podemos nunca utilizaron la terminología casta, versión Rosa Luxemburgo, porque sabía que eso les iba a afectar tarde o temprano a ellos, y lo utilizaban versión Gaetano Mosca, que era un señor liberal, que criticaba a la clase política en genérico, no a la clase política que en teoría se llama de izquierda, yo digo en teoría, ¿no? Hoy en día tenemos el ejemplo de Javier Milei en Argentina, que también ha estado usando la palabra casta y es un ultraliberal de extrema derecha. Yo, a ver, es que yo le llamo casta o le llamo clase social en sí, utilizando la terminología marxista. Ya sé que estoy en una casa que no es marxista, pero bueno, si me permitís, yo soy marxista. Entonces, como decía Rosa Luxemburgo, le llamaba una clase en sí, ¿no? A los grupos parlamentarios y a los sindicatos, a las cúpulas sindicales, ¿no? Porque porque el sindicato, si pierde de vista que su objetivo final es la destrucción del sistema capitalista y no hace nada para formar a sus bases, es decir, a la clase trabajadora, para entender que las mejoras puntuales, que son buenas y necesarias, no solucionan el problema de raíz, que es la explotación de la clase trabajadora, porque el problema es el sistema. Entonces esos sindicatos, bueno, pues son lo que son y punto. Es decir, no tienen mayor sentido. Y repito, y aquí pues en España pues encima estamos en lo que estamos. Es decir, yo, claro, sí, hombre, yo que he estado en la UGT, bueno, sigo estando, por temas familiares entré con 16 años y no me he salido. Me he ocupado cargos, no ningún cargo importante en la UGT, no lo he ocupado, pero sí que he tenido cargos medios en la UGT durante un tiempo. Ahora hace muchos años que ya no participo en nada del sindicato, más allá de estar afiliado porque sigo trabajando. Pero la realidad, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo al señor Pepe Álvarez lo conozco desde tiempo inmemorial y no le recuerdo trabajando. Le recuerdo siempre en el aparato del sindicato, ¿no? Y esto es un problema. Podría decir de Pepe Álvarez en el sindicato como podría decir de 80.000 políticos que van dando vueltas desde el año 70 y pico, 80, ¿no? Así que por lo tanto tampoco no le voy a hacer caer todo el peso de la ley sobre Pepe Álvarez, ¿no? Pero claro, esto es un problema, ¿sí? Porque tú ya te has acostumbrado a vivir de una manera que es evidente que si vuelves a tu puesto de trabajo no vas a vivir de esa manera. Entonces, por eso digo que esto son cuestiones, pues me parece a mí, de ética, de izquierda. Y tú no puedes ser representante de unos trabajadores y cobrar el triple de lo que cobran ellos. Y además, a ver, tú puedes cobrar el triple si en tu trabajo cobrabas el triple, porque habrá gente que, bien, por su puesto de trabajo puede ganar 3.000 euros al mes. Yo no voy a entrar ahí. Entonces tú vas a ocupar un cargo en el sindicato y decir, oye, ¿usted qué cobraba en su puesto de trabajo? Pues yo ganaba 3.000. Bueno, pues cobre usted 3.000 porque no vas a perder dinero. Pero usted que ganaba en su puesto de trabajo 1.500, pues cobre 1.500. Lo que no puede ser es que si tú estás cobrando 1.500 en tu puesto de trabajo, por ser elegido miembro de una ejecutiva de un sindicato, es decir, de golpe pases a cobrar 3.000 y pico o 4.000 euros. Esto a mí me parece bastante patético. Yo todo lo denuncié, así me fue en el sindicato, ¿no? Que fui prácticamente eliminado y arrinconado. Pero bueno, estas son las cosas de lo que hay. Sí, por lo tanto...
En el caso de CGT, esta aparece a raíz de una escisión de CNT que se produjo en los años 70 en un congreso, adopta las siglas definitivas en los años 80 y bueno, desde entonces hemos tenido un crecimiento sostenido, pasando ya de los 150.000 afiliados. Ya somos el sindicato que más huelgas convoca en España y el motivo por el que se escindió de CNT fue porque entendía que tenía que participar en los comités de empresa para no desaparecer como sindicato o no ser irrelevante. Pero al margen de esto, sigue con esos principios pues, de no vivir de las subvenciones de Estado, no cobramos subvenciones de Estado, vivimos de las cuotas de nuestros afiliados. Y bueno, si ejerces un cargo en CNT no vas a cobrar por ese cargo. Nosotros dependemos absolutamente de nuestra nómina, de la empresa en la que trabajemos, y si con estas horas sindicales que podemos tener y nuestro tiempo libre pues podemos dedicarnos a la organización y ocupar algo en cargo, pues lo hacemos, pero si no, pues ya te digo, el trabajo es colaborativo y entre todos y todas intentamos sacar la organización adelante. Entendemos que cuanto más privilegios tienes, más alejado estás de la clase trabajadora y no tienes legitimidad para representarles. Claro, pues eso es lo que decía Rosa Luxemburgo. Si tú estás alejado de la clase que tú dices representar y no sabes de lo que los problemas reales que tienen, pues es evidente que lo que te conviertes es una clase en sí para sí. Es decir, defiendes tu interés, no el interés de, ¿no? Entonces, este me parece que es el problema principal del sindicalismo. Y luego, a ver, en Alemania, que yo lo conozco bien, porque luego volví a Alemania después de ya la Alemania unificada por el año 94, 95, estuve un par de años viviendo allí. El problema que hay en la RCA es que muchos sindicatos están no en el comité de empresa, están en el consejo de administración de la empresa. Y esto a mí, yo siempre lo he criticado, porque al final dice, no, es que aquí defendemos mejor a los trabajadores. No, el problema al final es que también te conviertes en parte de la empresa. Y entonces al final estás defendiendo a veces cosas que no son los problemas de los... En el grupo Volkswagen está IG Metall, que es el sindicato mayoritario y uno de los más fuertes de Alemania. La multinacional podemos decir que es bicéfala. Por un lado está el Consejo de Administración y por otro el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia está compuesto por un 50% de accionistas y un 50% de sindicatos. Pues bien, los miembros del Comité de Vigilancia por IG Metall en Alemania, que están dentro de este aparato empresarial, están llevando salarios de entre 200 y 300.000 euros al año. Aparte, luego en Alemania hay bancos que son de los sindicatos, o eran. Yo creo, supongo que ahora ya se los habrán quitado, ¿no? Con la reordenación bancaria, pero tenían bancos. Entonces, o participaban en bancos importantes. Es decir, esto se hizo en el tema por el tema de las famosas cajas de resistencia. Entonces decían que si en un banco, pero claro, cuando tú te conviertes en banquero, pues evidentemente lo que quieres al final es ganar dinero, ¿no? Es al final porque entras en una dinámica que no utilizas el banco para hacer la lucha, sino el banco al final para ganar dinero. Y eso ha llevado también una pérdida de militancia en los sindicatos históricos, porque ahora en Alemania lo que hay son muchos sindicatos pequeños, a ver, ¿cómo te diría yo? Focalizados a un sector concreto. Por ejemplo, antiguamente yo recuerdo que de los trenes, Deutsche, ¿cómo se llamaba? Bueno, la Deutsche FB, bueno, lo que eran los trenes, es decir, lo que hacía el Renfe, para que me entienda la gente, había un sindicato muy grande y muy importante. Ahora lo que hay es un sindicato de maquinistas, un sindicato de los que limpian las catenarias, un sindicato de... Y entonces esto lo que lleva es a una atomización y una individualización de la lucha de la clase trabajadora. Porque lo que lleva es a los trabajadores, a muchos trabajadores, decir, bueno, yo soy más, por ejemplo, en este caso, decir, bueno, yo soy maquinista, a mí el problema que tengan los revisores de tren, o que tengan los que arreglan la catenaria, o los que cobran el ticket, pues me la bufan, ¿no? Para entender. Y esto es una cosa que creo que el sistema pues ha logrado un triunfo importante. Y en Alemania, pues es verdad que últimamente vemos muchas huelgas, pero si la gente rasca un poco,
verá que son huelgas muy concretas, muy localizadas y donde no hay ningún interés para mejorar la vida de los trabajadores en general. Es una huelga muy concreta de unos sectores muy concretos pidiendo unas mejoras. Que cuidado, no lo critico, porque todo el mundo tiene derecho a que le mejoren los derechos y las situaciones laborales. Pero, claro, con esto es mucho más fácil de manejar para el gobierno de turno. Yo digo el sistema, porque los gobiernos al final no dejan de ser gerentes de los amos del cortijo. Pero para negociar lo tienen más fácil, porque tú imagínate, en Alemania ahora hay 4 o 5 huelgas generales, o bueno, huelgas de sectores. Bueno, es decir, si negocias con un sector y al final le consigues algo, ese sector se sale de la huelga y por lo tanto deja a los otros tirados. Es decir, que siempre habrá unos sectores que en esas huelgas saldrán perdiendo, porque el gobierno llegará a un momento y dirá, bueno, usted pues le doy la migaja, porque a lo mejor ese sector, que a lo mejor sí que es estratégico, sí que firmó con ellos, pero como no hay solidaridad de clase, porque eso se ha perdido y se ha atomizado e individualizado, pues al final pues se negocia con este, con el otro y con el demás, se sacan 4 cosas, la gente se sale de la huelga porque mis problemas me lo han solucionado y que le den por saco, con perdón de la expresión, a los problemas del la. Entonces también esto es un problema importante que tiene en Alemania, donde había un sindicatos históricos, ¿no? Importantísimos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Este nuevo gobierno pactó un acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en el que se incluía una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Teniendo el ejemplo de Francia, donde hace años que tienen las 35 horas, lo que nos tememos es que siga siendo legal la distribución irregular de la jornada y que por lo tanto se siga trabajando 8 horas, generando así una bolsa con un excedente de horas que tendrás que canjear durante el año en días asimilables a días de vacaciones, pero que tendrás que pactar su disfrute con el empresario. Esta medida nos parece algo tibia, no creemos que sea algo transgresor, parece una más de esas migajas a las que nos tiene acostumbrado la socialdemocracia. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues tú esperas algo transgresor de este gobierno. Bueno, pues sí, haber hecho una reforma laboral que es peor aún. Bueno, el maquillaje de que le ha hecho la reforma laboral la ha dejado peor que con Rajoy, que ya te digo. Entonces, ¿qué esperas de este gobierno? Bueno, a ver, primero, la reducción de jornada a 37 horas y media, vamos a ver, la gran mayoría de trabajadores ya está en esa. Por lo tanto, lo que se va si lo hacen, que esto hay que verlo, es poner a más o menos una igualdad a todos los trabajadores. Pero ya buena parte de la clase trabajadora, en teoría sus contratos son de 37 horas y media, empezando por la función pública y acabando por muchos trabajadores. Yo hace 1000 años que tengo las 37 horas y media en el periódico. Por lo tanto, y luego trabajo más, es verdad que luego me dan días libres, ¿no? Pero la gente, más o menos la gran mayoría ya lo tiene. Luego, a ver, luego habrá que ver que se apruebe. Porque claro, esto de gobiernos de izquierda, apoyándote el PNV, que yo creo, hombre, todos son de derecha los que están en el Congreso, pero el PNV, hombre, yo creo que ya directamente se llama de derechas. Y los de Junts.cat, esto es la derecha que conocemos bien en Cataluña, ¿no? De la circular economía, lo empresarial y no sé qué, yo dudo mucho que estos dos partidos vayan a votar en la reducción de jornada laboral. Por lo tanto, esto ya no sale. Es decir, por mucha cháchara que haga Sor Citroën y sus mariachis, esto no sale. Entonces, a partir de ahí, pues veremos, ¿no? Y si lo sacan, con el apoyo del PNV y de Junts, pues me vuelo que esto llevará, no letra pequeña, no, llevará la Biblia por debajo, ¿no? De beneficio para los empresarios y perjuicio. Es decir, por algún lado los empresarios sacarán beneficios y al final esa ley se vota con PNV y con Junts. Por lo tanto, yo no espero absolutamente nada. No espero nada. Porque además, lo que tendrían que hacer ahora, no ya cuando tenga todo el mundo 37 horas y media, es el tema de gente que firma un contrato, no de 40 horas, no de 37 horas y media, no, sino de 30 horas o de 20 horas a la semana y tiene que trabajar 40. Sobre todo en sectores como la hostelería, la restauración y demás, ¿no? Este es el problema. Entonces, ahí es donde tienen que meter la mano.
Todo lo demás pues son chácharas, son cantos y son películas para no dormir. Ya está. Es decir, aquí los del gobierno, ya la legislatura pasada y esta, pues es el gobierno de los grandes anuncios, ¿no? Porque yo todavía recuerdo que los desahucios, no sé cuántas veces anunciaron que no había desahucios. Yo veo desahucios cada día y ayer sale el señor Pedro Sánchez, no vuelve a decir que se van a acabar los desahucios en España. Digo, yo pensaba que ya se habían acabado 80 veces, porque lo han anunciado 80. Bueno, este es el tema. Por lo tanto, yo no espero absolutamente nada. Repito, primero vamos a ver si lo apruebo, porque yo, a ver, en el circo parlamentario burgués cuentan los números y los números no les salen. Por lo tanto, es decir, necesitan al PNV y a Junts. Hombre, estos, dentro de toda la derecha que hay allí, hombre, PNV y Junts son aún más derechas que el PP, lo digo a la gente para que sepa. Yo, a Junts, que los conozco bien, porque son de aquí Cataluña, tú también los conoces, sabes lo que son Junts. Por lo tanto, hombre, yo dudo mucho que estos vayan a votar que sí, que se reduzca la jornada laboral y que la gente siga cobrando lo mismo. Por lo tanto, no se lo van a votar. Entonces no le sale. Pues ya puede cantar lo que quiera, Sor Citroën, Pedro Sánchez y el Espíritu Santo que va. No le sale lo mismo. Y luego, si le sale porque estos votan a favor, yo me temo que va a ser una ley que va a ser una piltrafa contra la clase trabajadora. Se acabó. Que lo podrán vender luego con la moto que quieran, igual que han vendido la reforma laboral, pero que va a ser una piltrafa contra la clase trabajadora. En una de tus intervenciones en televisión dijiste que el ocio es revolucionario. El ocio es revolucionario, sí, claro. El ocio es revolucionario. Lo decía Marx. Esta idea me parece fundamental para ganar la batalla del relato en los medios de comunicación, donde siempre nos quieren vender el rollo de la meritocracia, la apología del esfuerzo, el sacrificio para alcanzar metas que en realidad son inalcanzables. Donde también se nos vende que siempre tenemos que estar ocupados, siempre ser productivos. Pero otra cosa es el derecho que tenemos la clase trabajadora a disfrutar de la vida. Y ya decía Marx que lo que tenía que ir encontrando es una sociedad donde la gente tuviera más posibilidades de dedicarse al ocio. Cuidado, que el ocio no es estar en el bar y en la discoteca todo el día. Y cuando hablaba del ocio, pues hablaba de leer, de teatro en su momento, no había cine, pues viajar, lo que tú quieras, pues estar con tu pareja, con quien te dé la... Es decir, este es el ocio. Es decir, aquí, porque el ocio a la clase trabajadora se criminaliza. Está muy bien que vayamos al bar, pero al bar cuando a ellos les conviene que vayamos, ¿no? Ahora en Navidad hay que ir para consumir, las comidas navideñas, la cena de empresas, bla, bla, bla. Pero luego, es decir, se critica, ¿no? Se critica a los jóvenes, se hacen botellón, se critica a los jóvenes que quieren ir al cine, al otro, es decir, no, el ocio es un derecho revolucionario que tiene la clase trabajadora. Es decir, y la sociedad lo que tiene que ir es a trabajar menos y teniendo más posibilidades de dedicarte a aquellas cosas que también te gustan independientemente de trabajar. Es decir, que eso es lo que había en las sociedades socialistas. La gente en las sociedades socialistas no estaba trabajando 50 horas, por mucho que nos saquen el rollo de los estajanovistas. Eso fue momentos puntuales de necesidad. Luego la gente trabajaba y tenía muchas horas de ocio al día y al mes, porque el Estado las ponía, ¿no? Y la gente hacía sus vacaciones, no 15 días, no hacía sus vacaciones con tiempo, había muchas horas, tenía sus horas libres, ya está. Entonces es que el ocio forma parte de la vida de la gente. Independientemente del sistema económico y político, una sociedad en la que no hay suficientemente descanso es necesariamente disfuncional, porque las personas necesitamos establecer relaciones, establecer vínculos con otras personas, y eso necesita tiempo para poderse producir. Pero esto también forma parte de un plan para individualizar y atomizar a la gente. Entonces, cuando tú más tiempo pases individualizado, ¿no? Fíjate, el teletrabajo, teleasistencia, el no sé qué, al final no hablas con nadie. Y además se criminaliza las salidas, ¿no? Y se criminalizan las cosas. Y estamos volviendo, yo siempre dije en televisión que el panorama que se nos presenta en un futuro a medio plazo, yo no digo ya, yo a corto no, pero tampoco digo a largo plazo, digo a medio plazo, es un futuro peor que el que describía Dickens en sus novelas para la clase trabajadora. Y estamos volviendo a aquello que escribió Friedrich Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra, cuando decía, ¿no?, que de lunes a sábado tenían a los trabajadores esclavizados allí en los telares y en los hilares allí de Manchester y tal, horas interminables, ¿no?, desde que salía el sol hasta que se acababa el sol, y ya
Y entonces el único consuelo que tenían era el domingo ir a misa y a la taberna de beber ginebra. Y luego venían los del Ejército de Salvación a criminalizarles porque bebían en la ginebra. Que curiosamente eran las mujeres de los empresarios que estaban explotando a esos trabajadores. Y estamos en eso. Es decir, horas y horas interminables de trabajo, y cuando te vas a tomar algo en bar, para hablar con un amigo o tal, para despejarte la cabeza, socializar, pues ya te vienen que si estás en el bar, que si la gente quiere estar en el bar, que si no tiene para pagar esto, pero para estar en el bar sí. Entonces, no, perdona, el ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora y hay que luchar por mantenerlo. Porque si nos quitan el ocio estamos ya también más muertos que caracuca, porque nos vamos a convertir en robots y vamos a vivir 4 días, que también es lo que pretenden, ¿no? Es decir, claro, esto de, ¿no? Cuando hablan de los jubilados, los que están muchos años viviendo sin hacer nada y no sé qué, no sé, no, oiga, vivirán los años que les toca vivir, es decir, no sabemos ninguno cuándo nos vamos a morir. Han trabajado, tienen derecho a disfrutar de su jubilación. Pero claro, cada vez que nos alarguen la jubilación a los 70, luego nos jubilarán, dirán que nos jubilemos a los 75 porque vivimos hasta los 100 años. Claro, y al final, tú cuando te jubilas, depende de la edad que tengas, pues estás hecho ya una piltrafa, no estás para ya disfrutar de la vida, como aquel que dice. Ante la crisis climática y el auge de estos nuevos modelos productivos, desde CGT nos hemos sumado a esta nueva ola del decrecentismo. Un decrecentismo no entendido en un sentido demográfico, sino centrado en acabar con la obsolescencia programada, en hacer un consumo racional de los recursos, en fomentar el comercio local y no tener que traer una camiseta fabricada en el sudeste asiático si la puedes hacer aquí en Tarrasa. Decía Eduardo Galeano que detrás de una camiseta de 3 euros hay 2 pobrezas, la del que la fabrica y la del que la compra. En este contexto queremos acabar con el discurso capitalista de que el progreso se tiene que sustentar en el crecimiento económico ilimitado, infinito, en un planeta que tiene unos recursos determinados, ¿no? Y que por lo tanto no es infinito. Este crecimiento vemos que se acaba amasando en pocas manos y lo concentran las élites, mientras que la clase trabajadora ve mermada cada vez más sus condiciones materiales de vida. Comparto esa idea, porque además tú has dado en el clavo. El problema es el crecimiento para las élites y no para la clase trabajadora. Y el problema no son los recursos, el problema es la distribución de los recursos. Es decir, claro, si tú los recursos al 1% de la población le das el 70% de los recursos y el 30% restante lo tienes que dividir en el 99%, pues es evidente que no hay. Pero no es porque no hayan, el problema es porque se distribuyen mal. Ya está. Es decir, porque el cambio climático, la contaminación, yo o tú no podemos salir con un coche diésel, no sé qué, no sé cuántos, porque nos multan. Ahora, los señores que van a la cumbre climática pueden ir en jet, pueden ir en 200 coches y pueden ir en lo que le dé la gana. Luego las empresas contaminantes, si usted sigue contaminando, lo único que tiene que hacer es pagar. Bueno, oigan, usted no está para luchar porque no se contamine, entonces que vale que pague, me da igual que pague o deje de pagar. Es decir, si paga puede contaminar, si yo no tengo un duro no puedo contaminar, ¿no? Entonces, lo del cambio climático, es decir, a ver, yo soy historiador. A lo largo de la vida de la humanidad, el clima ha cambiado. El que diga que el clima ha sido siempre igual es que es un ignorante. Es decir, yo le voy a decir a la gente un ejemplo. A la gente, a lo mejor, a la gente joven igual ve menos cine. Pero si la gente ve las cines y las películas de romanos, ¿verdad que los romanos iban todos como una especie de falditas y con chanclas y medio desnudos? Pues iban porque hacía una calor de narices en aquella época. Antes hacía frío en meses muy concretos, pero el resto del año hacía muchísimo calor. En cambio luego, en la Edad Media, y fundamentalmente siglo XIII-XIV, pues hubo una especie de glaciación en Europa, a nivel mundial, pues bueno, en Europa, que es más conocido, tal, una especie de glaciación, y hacía frío hasta en el mes de agosto.
Por eso ves a la gente con eso, cuando sacan una película o un cuadro de la Edad Media, van todos con esas pellizas y bueno, qué calor. No es que tenían calor, es que hacía frío. Y luego eso fue cambiando. Es evidente que la revolución industrial, con todo el tema de los contaminantes, pues está afectando a la naturaleza. Y eso ya lo decía Marx. Marx decía que el capitalismo en su crecimiento se cargaría sus dos fuentes principales de riqueza, que es la naturaleza y el ser humano. Bueno, ya está. Pero no se lo carga el ser humano, no se lo carga la clase trabajadora, se lo carga la clase capitalista para mantener su crecimiento. Por lo tanto, el decrecimiento, a mí, que me diga, no, que hay que reducir el consumo de no sé qué. Bueno, ¿y por qué no ese no deja de reducir? Porque el tema es que ahora aquí en Cataluña, sabes que estamos, algunas poblaciones ya están en alerta de sequía y están en plan y ya hablan también del área metropolitana de Barcelona, porque no llueve, es verdad que no llueve, eso es verdad, no se puede decir que ahí está mintiendo a nadie porque no llueve, ¿no? Hombre, tú miras las medidas que han puesto o que van a poner en el caso de que esté un mes y pico más sin llover. Hombre, resulta que los campos de golf van a poder utilizar el agua que les dé la gana. Los hoteles de 5 estrellas o de 7 estrellas que vienen los jeques árabes o viene el multimillonario de no sé dónde, van a utilizar los jacuzzi como le dé la gana. Me imagino que los lugares de lupanares que decían los clásicos, donde vayan las clases altas, no el pobre desgraciado de la vida, sino aquellas señoritas, señoritos o señorites que cuestan 4.000 euros el servicio, pues ahí tampoco faltará el agua, ¿no? Y entonces dices, y en cambio a mí sí que me van a decir que el grifo para ducharme o para cocinar solo lo puedo utilizar de 12 a 2 de la tarde. Hombre, pues entonces no es un problema de sequía, no es un problema de cambio climático, es una estafa. Y pues el problema no es que se consuman aquí, se produzcan aquí porque hay el cambio climático. Bueno, no se producen aquí porque al señor Amancio Ortega, por ejemplo, le interesa más producirlas en Bangladesh. Ya está, porque esto es el capitalismo. No es un problema del cambio climático. Esto se llama capitalismo puro y duro. Y ya está. Y en un capitalismo, a ver, cuando la gente dice globalizante, bueno, sí, globalizante, pero oiga, usted no se acuerda a la gente, porque yo, como decía Marx y Engels, la historia tiene que ser el ángulo, la columna vertebral donde hagamos el análisis. Oiga, la ropa que se producía durante el Imperio Británico, la lana y el hilandero venían de la India, que se cargaron las industrias textiles de allí para que se vean manteniendo las industrias textiles en Manchester y en Lancashire, y los obreros no protestaran. Eran huelgas, pero se hacían allí. Es decir, pero luego cuando ya les importó un pepino que los obreros de allí de Inglaterra protestaran, los hacían en la India y lo hacían en Bangladesh. Por lo tanto, seguimos igual. Por lo tanto, el hecho de que no consumamos una camiseta que hemos hecho en Tarrasa. No, el problema, si a mí ya me parece bien consumir una camiseta que se ha hecho en Tarrasa, pero el problema de que la camiseta que se me ha hecho en Tarrasa cuesta 10 euros y la que viene de Bangladesh cuesta 2. Y como los trabajadores cobramos una puta miseria de sueldo, pues nos vamos a consumir la camiseta de 2 euros. Porque el problema, está muy bien el discurso, pero el problema es la capacidad que tiene el trabajador para poder comprar esos productos. Porque aquí cuando hablan de la agricultura ecológica, hombre, está muy bien. Pero claro, el kilo de patatas ecológico cuesta 4 euros y el kilo de patatas no ecológico cuesta 1 o 2. Entonces, si yo no tengo dinero, no puedo comprar el kilo de patatas ecológico. Y con la camiseta pasa lo mismo. Entonces, el problema no es la camiseta hecha en Tarrasa o dejar de hacer en Tarrasa. El problema es que la gente no puede. Y como los empresarios lo que viven es de los costos de reducir los costos de producción, porque ahí donde tienen su plusvalía y tienen su ganancia, pues entonces lo que hacen es externalizar la producción a países donde la gente no tiene ningún tipo de derecho laboral y cobra una miseria y está trabajando 20 horas allí porque encima hasta duermen en la empresa, ¿no?
Y entonces, claro, la camiseta la pueden vender a 2 euros aquí o a 1,5 €. En cambio, la camiseta que se hace en Tarrasa, como los trabajadores, evidentemente, dentro de la cada vez menos derechos, aún mantenemos unos derechos laborales, la camiseta no la pueden vender a 2 euros, porque entonces no le sale el número al empresario. Y la tiene que vender a 7. ¿Qué pasa? Claro, que el trabajador que está cobrando una miseria de sueldo va a la tienda a ver una camiseta de 7 euros y una de 2. Pues dice, oye, para ir cada día me compro la de 2 y ya está. Y este es el tema. Entonces el discurso está muy bien, pero el problema está en los problemas de la clase trabajadora. Y al final todos estos discursos, y yo lo digo con todos los respetos, del decrecimiento y de la productividad, son discursos que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Porque el problema no está en el crecimiento o en el decrecimiento del sistema. Cuidado, yo estoy en contra del sistema capitalista, yo estoy por la destrucción del sistema capitalista. Pero el problema no está en el crecimiento del sistema capitalista. El problema está en la distribución de las riquezas que produce el sistema capitalista. Porque si la riqueza estuviera bien distribuida, no habría escasez en ningún sitio. Porque, oiga, en muchos sitios, porque vamos, dice, no, es que hay problemas, los señores del Congo no pueden comprar móviles, porque claro, no tienen litio, y resulta que es donde más litio se produce. Pero ahí vamos, se lo quitamos, lo traemos a las fábricas de Singapur o de donde sea, hacen el móvil y luego vamos y se lo vendemos al señor del Congo. Y el señor del Congo no puede comprar, muchos de ellos no pueden comprar el móvil. Entonces, claro, dice, hombre, es que el problema está, claro, vamos a decir, no, el problema es que usted le está quitando riquezas a esos países y que no está distribuyendo la riqueza a esas personas que están trabajando en las minas de litio y los tiene allí esclavizados y además en manos de bandas armadas que los tienen allí, que todos son mafias del todo. Este es el problema y ya está. Entonces, hablar del decrecimiento, yo lo siento, pero esto suena a estos discursos de esa burguesía progresista de mayo del 68, que es no cambiar absolutamente nada del sistema. Esta es la realidad, porque el problema es el sistema capitalista y el problema pasa por la destrucción del sistema capitalista. Porque, repito, el problema no es la fuente de riqueza. El problema es la mala distribución de las fuentes de riqueza y de la riqueza que produce el sistema. Porque, repito, desde el año 2008 hasta ahora, el 1% más rica de la población ha quintuplicado o sextuplicado su riqueza, mientras que la gran mayoría de la población mundial ha caído todavía mucho más a la miseria y a la pobreza. Por lo tanto, lo que hay es una explotación de la riqueza que produce el sistema capitalista. Y una distribución donde el 70 o el 80% de la riqueza que genera el sistema se lo queda en manos de unas pocas, mientras que el resto se lo tiene que repartir entre muchos. Por lo tanto, claro, ese 20% que queda libre no da para todos. Pero el problema no es que hayamos crecido y no hay recursos. No, el problema es que solamente tenemos un 20% para repartir. Porque si tuviéramos el 100% para repartir entre todos, verías cómo no habría problemas. Este es el problema, claro, pero es que claro que las cosas se acaban. Pero cuando vean que el petróleo se acabará, ya encontrarán otro sistema para seguir funcionando el tema. Claro que llegará un momento que, que los pozos de petróleo se secarán y ya no habrá más petróleo. Bueno, igual no sé si dentro de 50, dentro de 100 años o dentro de 200 años. Bueno, ya encontrarán un sistema de energía alternativa, ya lo están buscando, ¿no? Por lo tanto, es decir, claro, pero ese no es el problema. Claro que hay recursos de la Tierra que irán desapareciendo, pero igual que han desaparecido a lo largo de la historia y la humanidad no ha desaparecido, porque había una serie de recursos a lo largo de la historia que ahora ya son mucho menores, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el carbón tampoco ya no hay tantas minas de carbón, porque ya no hay tanto carbón. Pero es que, ¿qué pasa? Se buscó y se encontró otra fuente alternativa energética, hablando de energía. Bueno, pues cuando el petróleo encuentre el gas que ya no da para más, pues ya habrán encontrado en el camino otra fuente de energía. Por lo tanto, el problema no son los recursos. Hombre, si se utilizan mal, pues acabarán antes. Pero el problema no son los recursos. Repito, los recursos dan para la población. Utilizados, bien utilizados, dan para toda la gente que vive.
El problema no es ese, el problema es que se lo queda en manos de unos pocos, y mientras unos pocos disfrutan de lo que les da la gana, los demás tenemos que vivir de las migajas. Ese es el problema. Y por lo tanto, el decrecimiento, yo lo siento, yo sé que vosotros no estáis en esa línea, pero el discurso del decrecimiento económico y de cambiar la productividad y los hábitos de consumo, eso forma parte del discurso sistémico, que encima nos echa la culpa a nosotros de las cosas que están pasando. Es decir, esta es la realidad y no hay más. Es decir, yo lo siento, pero yo este discurso no lo compro porque es un discurso que va en contra totalmente de la clase trabajadora. Con la caída del muro y el posterior colapso de la Unión Soviética, se envalentonó la clase empresarial y la derecha en todo Occidente. Parecía que ya no había alternativa al capitalismo y por lo tanto se sentían vencedores. En palabras de Francis Fukuyama, era el fin de la historia. De aquellos barros, estos lodos. ¿Cómo construimos una alternativa cultural al capitalismo? Bueno, es complicado. Es decir, a ver, los derechos que teníamos los trabajadores era porque tenían miedo a una revolución comunista, si quieres llamarla así, ¿no? Es decir, porque existía la Unión Soviética, el bloque del Este. Es evidente que cuando eso desapareció, pues ya se acabó el miedo y el capitalismo se quitó la máscara de qué bueno soy, de magnanimidad del estado del bienestar, y eso desapareció, se quitó el estado del bienestar y ahora van a calzón quitado pues a cullar y a fastidiar a la gente. Hombre, está mal. El panorama está mal. Está mal porque es complicado crear una alternativa real al sistema. Esto va muy mal. Porque además ya se han cargado el sistema de ir creando marionetas que parece que van a cambiar las cosas para que luego todo siga igual. Caso en España, Podemos sumar y restar y multiplicar y cosas de estas, ¿no? Que parece que vienen a cambiar las cosas. Digo desde el lado de la izquierda, pues de la derecha podríamos decir con Vox, ¿no? Lo mismo. Es decir, entonces, bueno, y esto pues también ha generado pues, que mucha gente se ha desilusionado, ¿no? Entonces el problema está mal. La situación es complicada. Claro, yo a veces hablo con gente y, bueno, más o menos a lo que bueno, somos más o menos de ideologías más o menos comunistas o marxistas, ¿no? Y claro, el tema está, bueno, está el discurso que ahora saca otra vez Pablo Iglesias, ¿no? Ahora que ya no está chupando de la mamandurria, pues ahora se ha vuelto revolucionario otra vez, ¿no? Pues habla de que hay que conquistar las calles y hay que, bueno, todo es un poco aquello que decía Lenin del qué hacer, pero yo al qué hacer le añadiría, ¿no? Porque claro, Lenin escribió en 1905 un libro maravilloso que se llama ¿Qué hacer?, que explicaba lo que había que hacer, pero claro, Lenin tenía claro de que lo que había que hacer era la revolución, ¿no? Y en el libro explica pues, cómo había que ir preparando el camino para llegar a la revolución. Como ahora yo no sé qué es lo que queremos hacer, pues yo le añadiría el qué hacer, la pregunta ¿para qué? ¿Para hacer qué? Porque si el que hacer es para hacer un partido o un movimiento, o como lo quieras llamar, para presentarte a unas elecciones en un parlamento burgués donde no se puede cambiar nada, a mí por lo menos no me esperen. Yo solo tengo bastante claro. Entonces, pues, por eso repito, es decir, ¿para hacer qué? Yo la situación la veo muy complicada. La veo muy complicada porque, a ver, repito, es decir, permitidme que haga otra vez la terminología marxista, no hay conciencia de clase y tampoco hay ningún partido que sea la vanguardia revolucionaria, partido o movimiento, lo que tú quieras. Y entonces, por lo tanto, es decir, serán las condiciones objetivas, que yo diríamos, de hacer un análisis materialista histórico clásico, serán las condiciones objetivas, es decir,
problemas de la gente, miseria, colas de Cáritas, la juventud sin futuro, etcétera, etcétera, serán las condiciones objetivas, pero no serán las condiciones subjetivas. Si no hay conciencia de clase, porque hay mucha gente sigue considerando yo soy clase media cuando tú eres un triste trabajador. Tampoco hay conciencia de clase para sí, es decir, incluso los que tienen conciencia de clase trabajadora no tienen conciencia de clase para sí, es decir, que entender que esa clase puede cambiar las cosas, y tampoco hay ningún movimiento revolucionario o movimiento que quiera cambiar realmente las cosas. Bueno, puede salir, yo no digo que pueda salir algún partido o algún movimiento, pues bueno, que quiera ir a la socialdemocracia clásica, que es un poco lo que parece que aparece en Alemania ahora con el grupo este de Sarah Wagener, que son los que se han descendido de Die Linke, pero que yo que conozco el Pertal, porque conozco a algunos de los que están ahí, y al marido de ella, que es Oscar Lafontaine, es muy buen amigo mío, en hace tiempo no estamos en contacto, pero somos buenos amigos, que venía del SPD. La idea fundamental que tienen es el SPD de Willy Brandt, con lo cual, pues para ese viaje yo creo que no necesitamos alforjas. Hombre, es verdad que visto el panorama que tenemos en el mundo, pues sobre el SPD de Willy Brandt pues ya aparecería, ¿no? El bolchevique. Hoy en día en los medios de comunicación saldría como un peligroso comunista. No, por eso digo que claro, parecería, pero el problema es que la situación ya no es la misma. Es decir, con eso digo que no pueda ganar las elecciones, pero el problema no es ganar las elecciones, el problema es que hará después. Y entonces, ¿por qué? Porque la situación no es la misma, ¿no? De la Alemania de los años 70, cuando Willy Brandt pues, ganó las elecciones, bueno, pues ganó, hizo pacto con los liberales, pero bueno, gobernó Willy Brandt y luego Helmut Schmidt, que no los echaron porque la gente los echó, sino porque los echó Helmut Kohl con una moción de censura con Hans-Dietrich Genscher, ¿no? Pero me refiero que la situación no de Alemania solo, sino de Europa y del mundo es bastante diferente a ese SPD clásico que tendrían volver. Entonces, bueno, yo creo que pues, eso tampoco va para ningún lado, ¿vale? Para ningún lado en el sentido de lo que yo pienso. Yo digo que si gobernaran, hicieran algunas leyes que mejoraran la vida de la gente en algunos aspectos, que no digo, como decía Rosa Luxemburgo, pues tampoco hay que descartar, ni tampoco hay que criticar el hecho de que se puedan conseguir mejoras para la gente que lo está pasando mal, aunque sean mejoras puntuales. Pero, como decía Rosa Luxemburgo, eso no puede ser el fin, eso es el movimiento, ¿no?, que lleva al fin. Y el fin es la destrucción del sistema capitalista. Hombre, del grupo de Sarah Wagener y de Oscar Lafontaine no esperen la revolución proletaria, porque no están en ello. Sí, están, bueno, en eso, en un SPD de Willy Brandt y Helmut Schmidt y poco más, que creo que ahora no es aplicable, porque las situaciones de los países tampoco dan, porque entre otras cosas, a ver, ni la sociedad alemana ni la sociedad europea ya es la de los años 70 del siglo pasado, y por lo tanto hay unos problemas mayores y más mayúsculos. Entonces, bueno, está bien los discursos, está bien las intenciones, que te digo, repito, puede que gane las elecciones, no lo sé. Si las encuestas le dan una intención de alta muy voto, pero bueno, en Alemania, igual que aquí, las encuestas aquí están cero patateros, pero bueno, es igual, sí. Y si ganarán las elecciones, yo creo que no habría cambios sustanciales de lo que se está viendo ahora. Quizás por eso precisamente hay un auge de la extrema derecha, porque la gente ha perdido la confianza. Bueno, claro, es decir, no bueno, por eso, tú fíjate, hablando de Alemania, que Alternativa por Alemania es el segundo partido, ¿no? Claro, porque cuando no hay alternativa real de izquierda, o como ha pasado en Argentina, que bueno, Milei es una charlotada creada por el sistema, pero no es que Milei sea una charlotada del sistema, sino que haya habido muchos argentinos que hayan votado a Milei. ¿Por qué? Pues porque sencilla y llanamente no hay una alternativa real al sistema, es decir, no hay una alternativa de izquierda. Entonces la gente que está hasta las narices, harta, cansada y le importa un pepino todo, pues vota a un personaje que será allí a decir memeces, ¿no? Entonces este es el problema. Y esto es lo que hay. Yo por eso digo que lo veo muy complicado. Yo lo veo sencillamente complicado. Y además, pues si tú quieres construir
algo, el sistema no te va a dejar, te va a machacar por todos los medios habidos y por haber. Que eso ya va de sí, no digo que eso tengamos que decir, ¡ay, pobrecito! No, si tú quieres destruir el sistema, evidentemente el sistema se va a defender, por lo tanto a eso hay que estar preparado. Pero me refiero que, a ver, que también eso lo tienes que contar. Y después también hay un problema en el sentido de, claro, cuando yo digo para hacer qué, claro, si tú quieres construir otra vez un sistema parecido al de la Unión Soviética o al de la RDA, pues ahí el problema que tienes es que ya tienen los discursos de que aquello era miseria, la gente se moría de hambre, saltaba el muro, los mataban cuando iba a saltar el muro.